París, Francia, es sin duda una de las más bellas ciudades del mundo, siempre y cuando uno no se encuentre atrapado en ella. Ese es el caso de los nietos de algunos exiliados, hijos de niños a su vez nacidos en el extranjero y que la ley de nuestro país reconoce como uruguayos, pero bajo la observación en su cédula de identidad de nacional uruguayo, Ley 16.021. Estos niños, hijos y nietos de exiliados serán uruguayos siempre y cuando sean nacidos en nuestro territorio y no en un país europeo como Francia, donde no le otorgan la nacionalidad por ser hijo de extranjeros, pero tampoco son uruguayos porque ni ellos ni sus padres nacieron en el territorio nacional. Para conocer una de estas historias, recibimos a la mañana a la periodista Lucía Massi, hija en el exilio y madre en el extranjero. Es un gusto darle la bienvenida a Lucía Massi. Lucía, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien. Mientras preparaba el texto decía, esto parece un trabalenguas, no sé si la gente lo va a entender en una primera instancia cuando lo escucha, pero es un poco así, ¿no? Estaría bueno que empezáramos por contar tu historia. Tú sos venezolana, hija en el exilio, de uruguayos, tu esposo es argentino en la misma situación y tu hijo nació en Francia. Bueno, ¿qué tal? No, para mí es importante que darle relevancia a este tema, que bueno, yo no lo había publicado hasta ahora, pero me encontré en un congreso de ciudadanías contemporáneas donde presenté por primera vez el caso y lo que vi es que nadie conocía el tema. Sí, hay que aclarar, perdón, que fue publicado por el semanario Brecha, ¿verdad?, donde escribiste la nota y ahí sacamos. Sí, igual la primera instancia en la que yo presenté este tema fue este congreso que se organizó entre París 8 y la UDELAR, donde justamente se hablaba de estas ciudadanías como compuestas y de las identidades complejas. Sí. Y de los nuevos tipos de ciudadanía que hay. Sí, los nuevos ciudadanos del mundo, ¿no? Claro. Que no tienen nada que ver, por lo menos se pueden parecer más a los de hace muchos años, pero... Sí, de hecho, bueno, nuestra situación concreta fue que nos fuimos a estudiar, como tantos uruguayos afuera, fuimos a hacer una maestría y un doctorado en comunicación que acá no existía. Primero, en digamos, el 2005. Vinieron en el 85, 86, cuando volvió la fines del democracia 85. con sus padres. Bien. Nosotros nos referimos a mí y a mi esposo, que nos casamos en Uruguay, que crecimos en Uruguay como hijos de exiliados, como tantos de nuestra generación. Como yo. Como vos que naciste en Perú, bueno, yo nací en Venezuela, mi esposo nació en Argentina, y en un momento dado, en el 2005, nos vamos a estudiar afuera, nos casamos, y en el 2009 tenemos un hijo, en Francia. Sabíamos que no iba a ser francés por la ley francesa y por esa ley que mi amiga marroquí le llama la ley de no vengan a parir acá, sí. Que bueno, que es nueva, porque de hecho en Francia existía el derecho de suelo y ahora solamente el derecho de sangre. Entonces, bueno, cuando nace nuestro hijo, sabemos que no va a ser francés e inmediatamente lo vamos a inscribir a la embajada uruguaya, ¿no? Sí, totalmente confiados, obviamente. Absolutamente, de hecho a mí me tomaron el pasaporte, me lo cortaron todo y en ese momento se dan cuenta de que no le pueden dar la nacionalidad. ¿Por qué? De hecho empezamos a forcejear con el pasaporte pensando que era una broma y bueno... El tema es que la ley 16.021, que nos hace nacionales uruguayos o hijo de padre o madre oriental, como decía la cédula... Sí, antes de los 18 años, ¿no? Claro, hacía un tiempo, marca una identidad diferente para este tipo de uruguayos que somos nosotros, que sos vos, que soy yo. Y en este caso, bueno, los que somos naturales uruguayos por esta ley no podemos transmitir la nacionalidad de nuestros hijos. O sea, si tu esposo hubiera nacido en Uruguay, no habría habido problema. No. Y si tú hubieras nacido en Uruguay, tampoco. Tampoco. Bien. Y si mi hijo hubiera nacido en Uruguay, tampoco. El hecho es que todos nacimos afuera del territorio nacional y, bueno, de hecho esto es un vacío legal. Vacío legal. Que hay, porque... Que lo contiene el artículo 2, ¿verdad?, de la ley. Sí, no sé si es el artículo 2 o el artículo 3, o como dice Enrique Pintado, que fue el que estuvo siguiendo esta ley, de hecho nosotros nos comunicamos con él en el 2010 desde Francia hacia acá, él dice que es una mala interpretación del artículo 74 de la Constitución que dice que que habla del tema del avecinamiento. Ahora, uno no se puede avecinar a un país al que no puede entrar. No, claro. O sea, uno no puede salir del país y por lo tanto no puede... nada, nuestro hijo no podía salir del país, de hecho quisimos ir a un cumpleaños en España
y habiendo comprado los pasajes, estando con las valijas y todo, nos enteramos de que él no podía salir del país por el tipo de documento que tenía, que era un documento que decía que era un niño nacido en Francia, hijo de padres uruguayos, de nacionalidad indeterminada y que podía, por lo tanto, circular libremente en Francia, pero no salir del país. En nuestro caso no fue tan grave porque mi marido tenía la nacionalidad argentina, ya tenía un DNI hecho y nos fue mucho más fácil darle la Argentina, que de algún modo vino a reparar esta situación. Pero o sea, hay de alguna otros manera es más casos. generoso el gobierno argentino con los hijos de sus... Sí, no sé si más generoso, porque de hecho como mi esposo nació ahí, se aplica lo mismo que si hubiera aplicado, si hubiera nacido en Uruguay. O sea, él nació en Argentina, le pudo transmitir la nacionalidad argentina a su hijo. La uruguaya no podía porque no había nacido acá. Y de hecho, lo que nos decía Pintado en ese momento, en el 2010, era que había un montón de casos, porque claro, la cónsul nos decía, ustedes son el primer caso, es algo rarísimo. Yo digo, ¿cómo va a ser rarísimo? En un país de emigrados, de exiliados, donde la gente se fue por la dictadura, después las segundas generaciones se fueron porque no tenían perspectivas a nivel de estudios, un montón de cosas, o por lo que sea. O sea, no es nada raro que dos personas, hijos de exiliados, se casen entre sí y tengan a un hijo en el exterior. Entonces, bueno, lo que nos comentaban era eso, que había un montón de casos de niños ya adolescentes que no podían salir del país, o sea, ni ellos ni sus familias, porque nadie va a dejar a un niño en Francia para venirse a Uruguay, o sea, o a otro país. Vos ahí estás hablando concretamente de en Francia, digamos. En Francia, son familias uruguayas presas en Francia porque no pueden salir, porque no tienen un pasaporte que les permita a sus hijos salir del país. ¿Sabés qué pasa en los demás países de Europa? ¿Es más o menos la misma legislación? Y supongo que en Europa con esto de extranjeros, hijos de extranjeros... Una Europa además que no es para nada la de hace 30 años. Una Europa que envejece a puertas cerradas y que... Pero bueno, ese es el caso de Europa, nosotros sabíamos que iba a ser así. A mí lo que me preocupa no es, si querés, un tema identitario, porque él esa parte de su identidad la tiene y todas las identidades se construyen de una manera compleja y cada ser humano tiene una identidad construida por distintos periplos vitales y bueno, yo soy un poco venezolana, soy un poco uruguaya, tengo mi parte que viví en Francia, mis amigos argelinos, marroquíes, de otros lados, o sea, las identidades se van construyendo. A mí lo que me preocupa, si querés, el tema práctico, de tener el derecho a tener un pasaporte que te permita salir de un país, que te permita la movilidad. Eso hoy es un vacío legal, claro, que viene a afectar a una parte de la población que casualmente son los hijos de los exiliados. O sea, que en un país como Uruguay, donde se están tratando justamente esos temas, me importa que a nivel legislativo se tome el tema de esta generación que tiene este tipo de problemática. ¿Y fue Pintado que en algún momento intentó poder llegar a una presentó un proyecto de ley en el sí. año, creo que no sé si fue el 2005 o el 2007, al Parlamento para justamente derogar esta ley o modificarla, y bueno, y eso no sé qué curso tomó después, yo no me he podido comunicar con él todavía, y bueno, pero seguramente es un tema para retomar de él. Me parece que es un tema de relevancia, sí. En tu caso, tu hijo entonces aparece con todos los derechos como argentino, o en algún lugar dice nacido en Francia y eso para bien o para mal sí, tiene un pasaporte argentino que dice nacido en Francia y tiene un DNI argentino. Y uruguayo por ahora nada. ¿No y sabés? Ahora, bueno, sí. Decías que que en algún momento va a tramitar la cédula de identidad. Sí, ya, o sea, sacamos la partida francesa, vamos a tramitar la cédula de identidad y no sé qué va a decir esa cédula, seguramente diga argentino. Nacional uruguayo no va a decir porque no le claro, y no sabés si en algún momento va a poder tramitar y supongo que sí, o sea, a mí lo que me importa en todo caso no es lo que va a pasar de aquí en más, que ya estamos en Uruguay, que ya salimos de Francia, podríamos estar en cualquier otro lugar, en España, en Venezuela, donde sea. Pero bueno, estamos acá también porque tenemos una historia que nos liga a este país y lo que sí me importa es el hecho de haber podido salir, pero el hecho de que hay otras personas que no han podido salir. Lucía Masi, muchas gracias por venir a compartir tu historia. Gracias. Bueno.